Ahora sí. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a quienes se están conectando hoy. Es muy grato volver a encontrarnos. Estábamos conversando allí que nos habíamos tomado un pequeño break en septiembre. Septiembre es un mes bien como corto, sabemos, en Chile por las fiestas patrias. Se hace bien rápido ese mes, así que ahora ya estamos retomando formalmente las actividades. Hoy día nos toca particularmente un diálogo peregrino con Cachi. Cachi, como les comentamos en la publicidad que hicimos de este encuentro, Cachi es fue monje renunciante durante 19 años. Actualmente se dedica, entre otras cosas, y bueno, ahí él también nos va a poder contar en qué está hoy, pero está trabajando fuertemente como orador internacional en temas de yoga y Vedanta, y de hecho eso es un poco de lo que vamos a conversar hoy día. Como lo comenté hace pocos minutos, Cachi no habla mucho español, por tanto, Ricardo va a ser nuestro traductor oficial. Yo entiendo más que hablo el inglés, por tanto, también ahí Ricardo me va a estar ayudando en este diálogo y por supuesto, al igual que las veces anteriores, vamos a dejar también unos minutos al final del diálogo por si ustedes tienen alguna consulta, algún comentario, algo que quieran aportar a este espacio. Solamente recordarles que la próxima semana también retomamos las clases abiertas los días martes a las 8. Vamos a estar con Ricardo. Ricardo, el último martes de octubre va a hacer la segunda parte del sistema del yoga que estuvimos viendo en agosto. Yo también voy a estar conversando desde la práctica contemplativa en el budismo. Y por supuesto, el último domingo de octubre, el 26, vamos a estar con nuestro retiro urbano, así que quienes quieran inscribirse, por favor, nos avisan de manera interna por WhatsApp, ya sea a mí o a Ricardo, para poder guardarles el cupo. Así que te doy el pase, Ricardo, para que también puedas presentar a Cachi y podamos comenzar este espacio. Super, gracias Fabricio. Now we will introduce you, Kashi. Um, bueno, para mí es un honor tener a Kashi hoy día en el podcast. Um, Kashi es un amigo muy querido para mí. Es una persona que también en muchos momentos me ha guiado y me ha orientado en la práctica espiritual. Es una persona que tiene una gran experiencia en la práctica del yoga y el Advaita Vedanta y por sobre todas las cosas es una persona muy linda, es una muy buena persona que siempre decide ayudarnos. Entonces, eh, I'm truly grateful that you could join us, Kashi, and it means a lot Mucho for me gusto. to have with us. So, entonces, para empezar, just for the beginning, me gustaría preguntarte, Kachi, que nos hables un poquito acerca de ti, si nos puedas contar algo de tu vida. Could you start by telling us something about Yeah, yourself, please? yeah. So I understand more than I can say in Spanish. I'm trying, I want to be able to speak more fluently, but for our ease, I will speak in English. And you stop me if I talk too long before you need to translate. Hasta acá está súper bien. Entonces, Cachi dice que él entiende más de lo que puede hablar, que le gustaría hablar español más fluidamente, pero que por ahora va a hablar en inglés. Okay. My name is Kashi. I was born in Israel, born and raised in Israel. And when I was 28 years old, I met my teacher. Cachi dice que él nació en Israel y cuando se crió en Israel y a los 28 años conoció a su maestro. My teacher was a direct disciple of Swami Shivananda. His name was Swami Chaitanyananda.
Su maestro es un discípulo directo de Swami Shivananda, el maestro original de una tradición en India, y su nombre era Swami Chaitanyananda. And I traveled to India to be with him, and I lived with him almost 3 years before he passed away. Claro. Y él viajó a India y vivió con su maestro en India durante 3 años antes de que falleciera, de que dejara su cuerpo. Ever since then, it was I started in the year 2000. Ever since then, I have been living in India and studying and teaching Vedanta. Desde ahí en adelante, que fue aproximadamente a comienzos de los 2000, se ha dedicado a estudiar y a enseñar acerca del Vedanta. I also spent 10 years in the Shivananda ashram in the Bahamas, where I was also teaching quite a lot. También pasé 10 años en el ashram de Shivananda en Bahamas. Ashram es un lugar donde viven los yogis y los monjes en ocasiones. Pasó 10 años viviendo ahí y también ahí tuvo que enseñar mucho. Yeah, and in the year 2014, I took the vows and became an ordained Swami. Y en el 2014 tomó los votos de monje, de Uh, Swami. yeah, and I also, about 9 years ago, I established a small ashram in the north of India, in the Himalayas, called Chaitanya Tapovan. También Kashi estableció un pequeño ashram en el norte de la India. What's the name? Sorry, Kashi. Chaitanya Tapovan. Y se llama Chaitanya Tapovan en Uttarkashi, en los Himalayas. Yeah, and I have been also traveling a lot in many, many different countries, including Chile many times, to teach different retreats and courses and lectures. Y también ha dedicado parte de su vida a viajar por muchos, muchos países, y eso incluye a Chile varias veces, donde también se dedica a enseñar en diferentes contextos. About a year and a half ago, I have decided to give up the robes of a Swami after a long time, a long process with myself. Y hace más o menos un año y medio, decidió dejar los votos de monje después de un largo proceso de reflexión consigo mismo. But I continue more or less in the same lifestyle. I travel a lot, I teach, and I spend a few months every year in India in my ashram. Sin embargo, mantiene más o menos el mismo estilo de vida de viajar, enseñar y practicando yoga, y también decide pasar algunos meses en su hogar en India, en el ashram en India. Very good. Yeah, that's a lot. Kashi, there is some particular experience that was important that do you start to practice yoga, or why you choose yoga as a spiritual practice? La pregunta es si hubo alguna experiencia que lo llevó hacia el yoga o por qué escogió el yoga como práctica espiritual. Many people reach the spiritual life because of some crisis or some very important event that they had in their life. In my case, there's no any special story. I was a student in the university and a friend offered to go to a yoga class, and I took a yoga class, I liked it, I registered for a beginner's course, and I never stopped. Just very simple. Dice que para muchas personas la aproximación a una práctica espiritual está acompañada de alguna crisis o de algún suceso especial. En su caso es mucho más simple. Él solamente fue invitado por un amigo a una clase de yoga. Él la conoció, le gustó, luego hizo su curso de formación, su teacher training course, y de ahí simplemente siguió el camino. Súper.
Am, hasta ahora. hasta ahora. Ricardo, En- dime. y, y si pudiéramos hablar como del corazón del Vedanta, para quienes también no han escuchado hablar específicamente de Vedanta, pero quizás sí de yoga. En muy breves palabras, ¿cuál sería ese corazón, esa base de la enseñanza que finalmente lo terminó inspirando y llevando también a convertirse en monje? Yeah, no problem. I can do it in 5 minutes, in half an hour, or in 3 days, anywhere in between. That's the way it works. Vedanta is an ocean of knowledge, and it is very difficult actually to reduce it to a few sentences. But for our sake, I will try to do it. Kashi dice que, bueno, él podría explicar lo que es el Vedanta en 5 minutos, o sea, 1 hora o 3 días, y que lo va a intentar. Dice que el Vedanta es un océano de conocimiento que muchas veces es difícil de simplificar Reducirlo. o de reducirlo, claro, pero que lo va a intentar hacer. We all experience suffering. Everything ultimately is reduced to the question of suffering. Nobody wants to suffer. Everybody wants to be happy to the maximum all the time. And as humanity, as human beings, we are trying to find a solution to suffering. Am, Al final del día, en nuestra vida todo se reduce al sufrimiento, a cómo reducir el sufrimiento. Todos los seres humanos tienen la necesidad de ser felices. Eso, ¿no? Ya. Yeah. Vedanta has studied in depth the question of suffering and also understand the mechanism of happiness. What is the source of happiness? How happiness really works. El Vedanta ha estudiado en primer lugar en profundidad el concepto del sufrimiento humano y a la vez también ha estudiado qué es la felicidad y los mecanismos de la felicidad. And the main conclusion of Vedanta is that the reason we suffer, the reason we experience suffering ultimately is ignorance. Y el Vedanta indica que, como conclusión que de este estudio profundo, que al final, en esencia, en última instancia, todo el sufrimiento de los seres humanos tiene que ver con la ignorancia. And it is not just any type of ignorance, it's a very specific ignorance. It is ignorance regarding our own nature. Y no es cualquier tipo de ignorancia, es una ignorancia muy particular que se refiere a la ignorancia acerca de nuestra verdadera naturaleza, de nosotros mismos. The reason is that any knowledge that we have about anything else is always in relation to the way we understand ourselves. Que cualquier conocimiento que nosotros tenemos acerca del mundo, no importa el tipo, siempre está en relación acerca del conocimiento que tenemos acerca de nosotros mismos. And if we make any mistake in understanding ourselves, that mistake is carried further into our understanding of anything else. Y por lo tanto, si nosotros cometemos un error acerca de la comprensión de nosotros mismos, ese error se transporta, se lleva a la comprensión de cualquier otra cosa. Because of that, we have to first of all figure out what is the self, who am I in reality. Por lo tanto, lo primero o lo fundamental que deberíamos hacer, en primer lugar, es entender quiénes somos nosotros, quién soy. For common people, this question doesn't even arise. We assume that we know very well who we are. Para la gente común y corriente, ni siquiera esta pregunta emerge. Asumen que entienden perfectamente quiénes son.
But for philosophers, people who are interested in philosophy, it is quite easy to recognize that we cannot really answer this question correctly. Pero para los filósofos, para las personas que deciden profundizar en estas preguntas, es muy fácil darse cuenta que no tenemos que no sabemos quiénes somos o que no tenemos una respuesta clara para esto. Because of that, the Vedanta is giving a lot of importance for this self-inquiry, to the inquiry into the very nature of the self. Por lo mismo, para el Vedanta es muy importante la comprensión del sí mismo, y no solo la comprensión, sino que la indagación acerca del sí mismo. In a very simple way, I would say that all of us, or most of us, tend to identify ourselves with our physical body and with our mind. De una manera muy simple, podríamos decir que la mayoría de las personas tienden a identificar quiénes son, o una parte de ellos muy importante, con su cuerpo físico y su mente. We really think that we are this physical body and the mind, including the emotions, the feelings, etc. Nosotros realmente creemos que somos este cuerpo y esta mente, con todas las emociones, sensaciones incluidas. We will not do it here, but it is relatively easy to demonstrate, to show that this is false. This is not the case. No lo haremos en esta ocasión, pero es muy fácil demostrar que eso no es el caso, que nosotros no somos eso con lo que nos identificamos. Now, the Vedanta philosophy is not emotional. It's not just talking about amorphic things in a sentimental way, but it is having a very scientific approach to investigation and very vigorous standards to investigate things without any assumptions. Claro, y en este sentido, el Vedanta no es una práctica que sea esencialmente muy emocional, muy emocional, sino que busca un método muy riguroso, científico, para poder indagar sobre esta naturaleza de uno mismo. It is very easy to say I am not the body and I am not the mind, but how are you going to demonstrate it? Claro. Puede ser muy fácil decir yo no soy este cuerpo o esta mente, pero ¿cómo yo podría demostrar eso? I will give you an example. Pues daré un We, ejemplo. we, for example, think that we are identical with the thoughts we have in our mind. Voy a dar un ejemplo. Podríamos decir, muchas veces pensamos que somos idénticos a nuestros pensamientos. We have this little voice inside our head that is talking, and we imagine that this voice is actually ourselves. Nosotros tenemos una pequeña voz interior, ¿no?, que nos habla y nosotros creemos que esa pequeña voz interior somos nosotros. And Vedanta is asking a very simple question. Imagine a thought, or choose a thought inside your mind and ask yourself, who knows who? Do I know the thought or the thought knows me? Vedanta da un ejemplo muy sencillo. Dice, considera un pensamiento, cualquiera tuyo, y pregúntate, ¿quién es quién? ¿Cómo es? ¿Es el pensamiento quien yo soy o soy yo quien piensa? Is something like that? Not exactly. Like, ¿Tú who is repites the la frase? just ask yourself who is Ok. the knower and who is the known. Ya, más simple es, pregúntate cuando tengas un pensamiento, ¿quién es el conocedor y qué es lo conocido? O, When we put it in this way, it is quite easy to recognize that I am aware of the thought. The thought is not aware of me. claro, de esta manera es muy fácil reconocer que yo soy consciente de este pensamiento y no este pensamiento es consciente de mí. If that is the case, how can there be identity between two things? Si este es el caso, ¿cómo podría haber identidad
entre estas dos cosas, identidades que fueran lo mismo, ¿no? Entre estas dos cosas. One is a knower and the other is not a knower. They are two separate and different things. Uno es el conocedor y lo otro no es el conocedor. Por lo tanto, es evidente que no son lo mismo. And therefore, we cannot be our thoughts. Y por lo tanto, nosotros no podemos ser nuestros pensamientos. In the same way, we cannot be our emotions. De la misma manera, no podemos ser nuestras emociones. We identify very, very strongly with our emotions, especially with strong emotions like anger and jealousy, etc. Nosotros nos identificamos fuertemente con nuestras emociones, sobre todo con aquellas emociones que parecen ser más fuertes, como la ira, los celos, etc. But if you are the emotion, as soon as the emotion disappear, you also have to disappear. Pero si tú fueras las emociones, entonces una vez que las emociones desaparecen, tú también deberías desaparecer. If you exist without any emotion, then you cannot be that emotion. Si tú puedes existir sin emociones, entonces tú no puedes ser tus emociones. In this way and many, many other ways, we investigate into all of our assumptions regarding ourselves. De esta manera, se investigan muchos otros aspectos como de ti mismo para determinar si eso es lo que tú eres o no. And we demonstrate that not only I am not the body and I am not the mind, the body and the mind are not even part of who I am. Y se puede demostrar incluso que no es que el cuerpo y la mente no son parte de lo que tú eres. The ignorance of identifying myself with the body and the mind is responsible for all suffering. Y por lo tanto, la identificación con el cuerpo y la mente es la causa del sufrimiento. Now, we have to make a little distinction between suffering and pain. Pero tenemos que hacer una diferencia entre el sufrimiento y el dolor. If I put my hand on a hot plate, I'm going to feel pain. Si yo pongo mi mano en un plato caliente, voy a sentir dolor. Even if I am the Dalai Lama himself, Aunque yo fuera el Dalai Lama, el mismo Dalai Lama. because it is hot, it gives pain. Simplemente porque está muy caliente. El calor produce dolor. Suffering is a state of mind. El sufrimiento es un estado de la mente. Suffering is a state of misery that everybody tries to avoid. El sufrimiento es un estado de miseria que todos tratamos de evitar. And while pain is a given, suffering is a choice. Y si el dolor es dado, el sufrimiento es una elección. So I say pain is a given and suffering is an option. That's the idea. I Yeah. have the option not to suffer. Yeah. Sí, usé la palabra elección, pero es lo mismo que Yeah. opción. Sí. I use the word elección, but it's the same like option. Yeah. Yeah. And yoga, or the philosophy of Vedanta, is all about to teach us how to overcome the ignorance and following that, get over suffering. Entonces, el yoga y el Vedanta es una escuela que intenta enseñar acerca de la ignorancia, ¿no? Y seguir este camino para superar el sufrimiento. The truth is that most people believe that suffering is part of life. La verdad es que la mayoría de la gente cree que el sufrimiento es parte de la vida. We don't even believe that there can be existence without suffering. Incluso no creemos que podamos vivir sin sufrimiento.
And we believe that we have to maximize our enjoyment and minimize our suffering. And this is all there is for life. Y nosotros, por lo tanto, nosotros deberíamos maximizar nuestro placer y disminuir al máximo nuestro sufrimiento, como así, pareciera que así deberíamos vivir. But Vedanta is denying this understanding and is asserting that it is possible to be completely free of suffering. Pero el Vedanta niega esto e indica que es posible vivir sin sufrimiento. And the secret or the method is to have the knowledge of ourselves. Y el secreto o el método es tener conocimiento acerca de quiénes somos. On the way, we have first to undergo a long process of purification. Y en este camino debemos recorrer un largo periodo de purificación. This process is called yoga. Este proceso se llama yoga. Yoga, including all the different practices like meditation, asana, pranayama, etc., is meant to prepare the mind for the realization of our true self. Yoga, con todas las prácticas que conocemos como meditación, asanas, pranayama, etc., es una preparación para la mente para entender esta realización de tu verdadera naturaleza, de lo que nosotros somos. So this is a short introduction to to Vedanta. Yeah. Gracias, Kachi. Thanks, Kachi. Um, in your opinion, so what's your opinion about the idea, the necessity of a guru in this path? Guru today is something that is a little bit polemic, but Yeah. I will know your understanding. I will Yeah. translate. Le pregunto a Kachi que en todo este camino que él describe, ¿no? de eliminar la ignorancia, ¿qué opina él acerca de la necesidad de un gurú, de un maestro realizado para realizar este camino? Yes. One day I was sitting with my teacher, with my guru, in his ashram. It is near the banks of the Ganga River, you can imagine. Un día estaba, perdón, sorry, Kachi. Un día estaba sentado con mi maestro, con mi guru, en su ashram, que estaba cerca de las orillas del Ganges. It was January and it was very cold. We were sitting outside. Era enero y hacía mucho frío. Estábamos sentados afuera. And he had a sweatshirt with a hoodie. Ya, y estábamos sentados como con un capuchón, con un hoodie, de hecho se dice a veces también. With capuchon, and the wind was blowing, and he was feeling cold. Y el viento estaba soplando y nos sentíamos helados. So I told him, Swamiji, you have the thread, you can tie it like a shoelace, and that will hold it tight. And he didn't know how to do it. Entonces yo le dije, maestro, tú podrías tirar las cuerdas del hoodie, del capuchón, del gorro, para apretarlo y que no te dé frío. Y él no sabía hacerlo. So I showed him. I showed him how to tighten it and tie it in a way that it will hold. Entonces yo le enseñé cómo hacerlo, cómo apretarlo para que se tapara del frío. And then he told me, you see, for everything you need a guru. Entonces él me dijo, ¿ves? Para todo necesitas un guru. Yeah, when we want to learn something in life, we can figure it out ourselves. But it is always very helpful and much easier if there is someone who can give us a guide. Entonces, para todo en la vida, claro, eventualmente podríamos aprenderlo nosotros mismos, pero es mucho más fácil y seguro cuando lo hacemos con alguien que nos guíe. And Swamiji used to say, when this is true regarding simple things in the world,
how more is it true for the most important achievement in life? Entonces, si esto es cierto para la mayoría de las cosas en el mundo, ¿cómo no va a ser cierto para el logro más importante de tu vida? According to the teachings of Vedanta, our life is a journey to our self, is a journey to realize our true self. This is the highest goal of life. And definitely for that, we need a guide. Para el Vedanta, nuestra vida es un viaje hacia la realización de nosotros mismos, hacia la comprensión del sí mismo, y ahí ciertamente necesitas una guía. In modern life, there are examples of people who use the position of a guru in order to get power, to take advantage of other people, and to misuse this power. En la vida moderna hay muchos ejemplos de cómo personas han usado la posición de gurú para obtener poder, para aprovecharse de otras personas y para mal utilizar su influencia. Nevertheless, in the tradition, the guru is someone who is serving you. The guru is someone who is giving you the guidance and is showing you the way. Pero en la forma tradicional, el gurú es alguien que te sirve, que te guía, que te acompaña en ese camino. The guru will never walk the walk for you. The guru is never doing the work for you, but the guru can give you the guidance and show you the way. Claro, el gurú jamás va a caminar tu camino. El gurú no va a hacer tu camino, pero sin lugar a duda el gurú puede guiar tu camino. The guru can also save you from pitfalls, from dangers on the path. Claro, el gurú puede ayudarte o ahorrarte como errores, tropiezos y obstáculos en tu camino. And then there is another issue that the spiritual path is a journey to destroy our ego. Y hay otro asunto muy importante, y es que el gurú también te puede ayudar a destruir tu ego. The ego is that which is causing us to see separation. The ego is that which is causing us to identify with the body and the mind. So we want to overcome the ego. El ego es lo que te hace ver separado. El ego es lo que te limita y te genera el sufrimiento. Por lo tanto, el ego tiene que ser superado. The problem is that the one who comes and say, I want to be spiritual, is also the ego. El problema es que el que dice yo quiero ser espiritual y quiero hacer el camino es también el ego. Swamiji used to say, this is the one who has to go home. and he is coming and saying that. Swamiji, su guru le decía, es él, el ego, el que quiere volver a casa. Él es. Ramakrishna Ramana Maharshi, I think, used to say that it is like a thief which is putting on the uniforms of a policeman and going to chase the thief. Sí, Ramana. Un maestro, Ramana, decía que el ego es como un ladrón que se pone un uniforme de policía y quiere perseguir al ladrón. How is it going to happen? Who is going to destroy the ego? As soon as the ego feels threatened, the ego is going to alter, is going to deceive us, is going to give us wrong advices. ¿Cómo va a ocurrir esto? Entonces, ¿cachai? Dice, el ego, cuando se siente confinado, va a tratar de ponernos como una trampa, va a tratar de escapar, es como elusivo, va a tratar de evadir este proceso. When we have a guru and we have a faith in the guru, we give the guru the keys of our car. We say, you drive. I have faith in you and I will give you the keys to drive the car. I have faith. And the guru is supposed to help us to overcome our ego.
Entonces, cuando tú tienes un gurú y tú tienes fe en tu gurú, entonces es como que tú le entregaras las llaves de este auto, de este vehículo, y le dices, tú maneja, porque tú tienes fe en él. Y él lo que debería hacer es permitirte superar este ego. Because of that, we need to choose well when we choose a guru. But it is considered to be very beneficial. Por lo mismo, tenemos que elegir muy bien quién va a ser nuestro gurú. If, Pero, yeah. perdón, sorry. If you don't have a guru, it is fine, okay. It doesn't mean that something is wrong. Ahora, si tú no tienes un gurú, está bien, no significa que estés haciendo algo mal. By doing your spiritual practice, you are kind of drawing the guru to manifest, to appear in your life. Cuando tú haces tu práctica, pero si haces tu práctica espiritual y la realizas, entonces tú es como que estás llamando, estás atrayendo al gurú para que aparezca en tu vida. And the guru will show up in the right time. Y el gurú va a aparecer en el momento adecuado. Um, yeah, so I think that's my answer for today. En, Yeah. yes, Ricardo. no, Em, sí. y en ese sentido, hoy vivimos en una sociedad donde el ego pareciera ser lo más importante, ¿cierto? Como necesitamos reforzarlo porque nos da la sensación un poco de seguridad, de defensa. Pero, ¿qué consejo podrías dar tú desde tu experiencia para transitar ese proceso de desidentificarse del ego sin el miedo o sin el vértigo de volverse vacío, ¿cierto? De qué es lo que queda cuando el ego se desprende, cuando el ego lo dejamos atrás, ¿cierto? Eso en general da mucho miedo. Da la sensación de que podemos quedar como en un vacío, y en eso sí hay muchas similitudes con el budismo, ¿cierto? Que esa vacuidad nunca es vacío de algo, sino que más bien es la interdependencia de todo. Pero llegar a esa comprensión también es un camino complejo. ¿Qué consejo podrías como aportarnos para quienes de alguna u otra forma estamos en ese camino? I'm not sure I got, maybe you can translate, yeah. Fabricio asked for Yeah. advice for the spiritual practitioners, and he said and it's related with the ego. He said probably in the spiritual practice, the idea of let go the ego or understand the illusion of the ego, etc., is something that could create like a little bit of fear or scare, or like because what will happen when the ego disappears? For several people, it's like if the ego disappears, it's something like a void. Like the our existence will be ending, something like that. So what could be the advice or the tip for a spiritual practice for a spiritual practitioner that have this question of this fear related to the ego? Yeah. I think the answer is patience. Yeah. Yeah, La respuesta es because paciencia. yeah, it is very true what Fabrizio says, and many people experience fear and other sensations, but this will go in time. What is important is to do the practice because the practice is designed for that. It just takes time. Entonces, la respuesta en primera instancia es que tengas paciencia, de que tenemos que tener paciencia. Es cierto que muchas personas experimentan el miedo, perdón, u otras emociones cuando se les habla acerca del ego. Pero frente en ese caso, lo que uno debe hacer es tener paciencia y realizar su práctica espiritual, porque la práctica espiritual está diseñada paso a paso para poder lidiar con esto. We need the faith in the path. We need the faith in the guru when we need the faith in ourselves. Y por lo tanto, necesitamos tener fe en el camino, fe en el gurú y fe en nosotros mismos.
which ultimately is all one, according to Vedanta. Y que al final del día, según las enseñanzas del Vedanta, son uno. Anyway, Swamiji again used to say, imagine that you take a seed of whatever, a seed of mustard, and you put it in the ground and you give it water. And after 1 hour, you take it out and you look, did it sprout already? No. And you put it back in the ground. And after another half an hour, you take it, no, it didn't grow. And like this, every time you take it out, it will never sprout. It will never, nothing will come out of it. If you want a plant of mustard, you take the seed, you plant it, you cover, you give it water, you give it sunlight, and you wait. And in time it will come. Kachi dice que su maestro, su gurú, le decía que le contaba una historia, que era la de una semilla. Puede ser una semilla de mostaza, por ejemplo. Él decía, si tú plantas una semilla de mostaza y a la media hora la sacas y la miras, va a decir, oh, no es nada, no hay nada. La vas a volver a plantar, después a la media hora la vas a volver a sacar, la vas a volver a mirar y va a decir, no, no, no hay nada. Claro, nunca va a haber nada, nunca va a germinar si la estás sacando cada media hora de la tierra. A la semilla la debes plantar, la debes dejar ahí, la debes regar, darle el sol y tener paciencia hasta que el fruto, hasta que la planta, perdón, se desarrolle. Tienes que tener paciencia y dejar que esto se desarrolle. How do you know that you advance, that you make a progress on your spiritual path? Mm. Ahora, ¿cómo tú sabes que estás avanzando en tu práctica espiritual? The very fact that you are sitting and doing your practices, your meditation or whatever it is, it means you are successful. El simple hecho de que tú te estés sentando o estés haciendo tu práctica espiritual es una señal de éxito. The fruits of the practice will come much later, but the very fact of practicing is enough. We don't need every day to see angels and feel currents in our spine. Dice que el éxito está en hacer tu práctica. Probablemente los frutos vendrán más tarde, pero el solo hecho de hacer tu práctica es suficiente. No necesitamos estar sintiendo o viendo ángeles permanentemente o sintiendo una corriente en tu columna cada vez que haces la práctica. Many people sit for meditation and the mind is very restless. So they feel something is wrong. But Muchas actually, there is nothing wrong. This is the very nature of the mind. Mucha gente se sienta a meditar y se encuentra en ocasiones que su mente está sin descanso, extremadamente inquieta. Y cuando esto pasa, consideran que su práctica es equivocada o que lo están haciendo mal. Y no hay nada mal en eso, simplemente están conociendo la naturaleza de la mente. If you are cleaning your house, before your house gets clean, you get dirty. Is it not? Dice, cuando tú vas a limpiar la casa, antes que la casa esté limpia, va a estar sucia, ¿no es cierto? It is the same way when we practice, before our mind becomes clear and pure, we have to experience certain discomforts and certain difficulties, certain things that are very uncomfortable. That is part of it. It is okay. Perdón, voy a corregir algo que dije antes. Swami dice, perdón, Kachi decía que antes que la casa esté limpia, te vas a tener que ensuciar. Eso es, te vas a estar sucio tú. Entonces, esto es lo mismo. Antes de poder conseguir como la meta de la práctica, vas a tener que experimentar todas estas sensaciones que son incómodas o que no pueden ser agradables para ti. So, in this way, by acquiring patience and faith in ourselves, we can overcome the fear and everything you were asking about. Entonces, de esta manera, persistiendo en la práctica, vamos a poder superar todos nuestros miedos o todas nuestras dudas acerca de la práctica espiritual. Y acerca del ego, por supuesto. And in Kashi, in that, I want to just to talk to return to the idea of the guru very shortly, and because this question is very common, it's like I need the guru must be alive to be considered a real guru or not. Yeah.
Perdón, sorry, que estoy preguntando si, retomando un poquito lo del gurú, es si efectivamente yo necesito un gurú que esté vivo para que sea, me refiero que esté encarnado, que esté vivo actualmente para considerarlo como un gurú o no. The short answer is no. Okay, and scripture says, Ishwara Guru Ratmeti. Ishwara, Guru, and Atman. God, the self, and the teachers, they are one. They are not three things. Okay, so in that sense, the Guru can be anything that is bringing you closer to yourself. La respuesta corta es que no. La tradición, el Vedanta indica que Ishvara, que Dios, el ser y el guru son lo mismo. Por lo tanto, cualquier situación, cualquier persona que te acerque hacia el sí mismo es parte del guru. In the scriptures, there are people like Dattatreya who had 24 different gurus. And one of them was a swan, one of them is the sea, the sky, and different things. He has learned from everything in life. So everything became a guru to him. La escritura menciona, por ejemplo, un personaje que es Dattatreya, que indicaba que tuvo 24 gurús y ellos incluían un cisne, el océano, el cielo. Entonces, muchas cosas pueden ser el gurú. Finalmente él entendía que todo era su gurú. Being human beings, though, it is always easier to connect to another human being as a guide. Ahora, siendo un ser humano, es mucho más fácil conectar con otro ser humano para que te guíe. If that guru is already dead and you read his books and instructions, it can be very good, very beneficial. Ahora, si el gurú está ahí en unos libros y tú lees sus instrucciones, eso también puede ser muy beneficioso. But if that guru is also alive and you can be in the presence of that person, then it is even better. Okay? Ahora, ahora si ese gurú está vivo y tú puedes ir y estar en su presencia, eso es aún mejor. Good. Thanks, Cachi. Gracias, Cachi. No sé si Fabricio le quiere hacer una pregunta No, o abrimos. no, yo, o sea, iba a decir que, bueno, todo lo de traducir ha hecho un poco más lenta la conversación, ¿cierto? Y yo sé que Cachi tiene poco tiempo, por tanto, no sé si habrá alguna pregunta de quienes están conectados que quieran comentar algo o preguntar algo, eh, o si no, para ir cerrando con un par de preguntas o comentarios más, no sé si alguien quiere. Abran nomás el micro. Enzo, Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Eso, ¿qué tal? Hola, profe Ricardo, ¿cómo estamos? Vengo en parte de parte también de la Nini. No pude estar esta ocasión, pero... eh, bueno, primero que todo tengo una pregunta para Kachi. La puedo hacer en inglés, así no hay entre medios así para traducir todo. So, okay. um, Later on, we were speaking here about the destruction of the ego, or the dissolving of the ego. So I got a question about that. That many times is heard about this destruction, but I wonder if this ego, well, it's not ourselves, but it is part of ourselves. Like it's not it's attached. It's not separate. So in that way, why we have to destroy one part of ourselves and we cannot I don't know, integrate it or um, merge it to oneself in order to, I don't know, being more aligned, be more authentic in that way. Yeah. Thank you, Anzo. Actually, it is a deep question what you are asking. And to really answer it in depth will take a whole different lecture. But I will try just in a few words to relate to it.
in the philosophy. Yeah. Sorry, Kachi, let me translate the question in Yeah. Spanish. Enzo pregunta que si el ego aparentemente es una parte de nosotros, si está como atado a nosotros, ¿por qué habría que destruirlo? ¿Y por qué no podríamos como integrarlo o alinearnos con él para, digamos, ser más naturales, ¿no? Como más alineados con nosotros mismos, una cosa así, ¿no? Eso. Más auténtico, Más finalmente. auténtico, más auténtico. Yeah. So, according to the philosophy of Vedanta, the ego is not part of ourselves. The ego is actually a false entity. The ego is not a real entity, but it is just kind of a shadow. Well, one final question about that. Wait, I want Ricardo. I just started, you but I just wanted started. Sorry, Ricardo sorry. to translate. Sorry. Eso, Yeah. disculpe, deja traducir eso. Entonces, Kachi primero dice que es una pregunta muy profunda que eso podría dar pie para otra charla como completa acerca de esto, ¿no? Entonces dice, desde la mirada tradicional del Advaita Vedanta, el ego no es una entidad real, no es una entidad real. Parece como una especie de sombra o una ilusión, like an illusion, Kashi, o shadow is better. Yeah, it is very difficult to explain it, but I will try to explain it in short, in 2 minutes, okay? Imagine you are looking in a mirror about the reflection of the sun. Imagina que tú estás mirando en un espejo el reflejo del sol. Now, the sun, when you look at the mirror, you don't see the sun. Pero cuando tú miras el espejo, no estás viendo el sol. What you see is the reflection of the sun. Lo que tú ves es el reflejo del sol. If you want to see the sun, you have to turn back and look up to the sky. Claro, si quieres ver el sol, te tienes que dar vuelta y mirar hacia el cielo. There is a difference between the sun and its reflection. Existe una diferencia entre el sol y su reflejo. The reflection appears to be like the sun, but it is not. El reflejo aparenta ser el sol, pero no lo es. The sun in this analogy stands for the self, for consciousness. Claro, en esta analogía, el sol sería el ser, la conciencia. This is who you are in reality. Esto es lo que tú eres en realidad. That consciousness is reflected in our intellect. Esta conciencia se refleja en nuestro intelecto. So the intellect is like the mirror that is reflecting the light of consciousness. Entonces, el intelecto es como el espejo que está reflejando la luz de la conciencia o del And ser. the ego is the reflection of the self in the intellect. Y el ego es el reflejo del ser en el intelecto. Just as the reflection of the sun is not the sun, so Así como- also the reflection of the self or the ego is not the self. Así como el reflejo del sol no es el sol, el reflejo de la conciencia sobre el intelecto o el ego no es el ser o la conciencia. And the problem is that this very ego is responsible for our ignorance. Y el problema es que justamente este ego es el responsable de nuestra ignorancia. All of our suffering is because we identify with the reflection and not with the sun. We identify with the ego and not with the self. Entonces el problema el sufrimiento es justamente porque nos identificamos con el reflejo de la conciencia o del ser, que es el ego, y no con el ser. That's why we want to destroy it. Claro, es por eso que necesita ser como destruido. ¿Y cómo destruir algo que no existe? So how to destroy something like it doesn't exist? You do it every night. Lo haces todas las noches. You wake up from a dream. The dream doesn't exist and you destroy it by waking up. Claro.
Cuando te duermes lo destruyes cada noche, porque cuando duermes profundo no hay ego. right? We do it all the time. Lo hacemos todo el tiempo. It's not for now, but something which is not real has no beginning, but it has an end. Claro. No es para ahora, pero aquello, no. Could you say it again? Just for translate exactly what Yes. you said. Hmm? Something which is not real, which is just an appearance, we say it doesn't have a beginning, but it has an Ah, end. entonces, algo que no es real, que es una apariencia, se dice que no tiene principio, pero sí tiene final. Aunque esto lo podemos hablar en otro momento. It is a little too much for now, but we say if we see something without a beginning but it has an end, that means it is not Ah, real. claro. Puede ser mucho para este momento, pero podemos decir que, claro, que algo que no tiene principio, pero que sí tiene un final, no puede ser real, desde la perspectiva del Vedanta. No puede ser real. That will be on our next satsang. Esto Yeah. será nuestro próximo Será satsang. necesaria, será necesaria. Sí, it will be Excellent. necessary. Anytime, anytime. I'm sorry that Thank this you. time I was a little bit limited in time. I need to go, but definitely I will be happy to come another time when you want, and we can choose also a topic, or we can let people know so they can ask questions, and we will be prepared for that. Yeah. Muchas gracias. Bueno, Cachi dice que, por supuesto, que podemos contar con él para otra sesión, que él encantado participa cuando nosotros lo necesitemos, que fijemos el tópico y que las personas sepan que pueden hacer las preguntas que ellos quieran. Entonces, thank you so much, Cachi, for being here, always for your generosity with us and with everyone. So, for us, it was an honor to talk with you. I have wonderful memories from my visit to Chile. I will come back. I will be back. Ricardo, no sé ¿Sí? si Alexander parece que quería preguntar algo o se activó el micrófono. Kechi, we have time for Disculpa, one se more question One, activó el just micrófono. one? Okay. All right. Let's do it. yeah, Something. short. Yeah. Alexander, ¿no? I don't see. Sorry. Okay. Yeah. Yeah. When I was hearing you talking about the ego and the way you destroy it, like an appearance, like make me think in the variable nature of this practice. So maybe you can destroy the ego in one opportunity, but it could be formed again. I mean, I know it's an appearance and doesn't have a beginning, but it tends to appear in our minds, you know. Yeah. So, sorry. Yeah. I think I get your question, and I will answer by another story, another analogy. And this is the analogy of the snake and the rope. Is a famous analogy in Vedanta. Okay, a person is walking in twilight in his garden, and he sees a snake by his feet, and he freezes with fear. He calls another friend to come and bring a flashlight, and he turns the flashlight, and he sees this is not a snake; it is just a rope. Yeah, Ricardo, you can translate. Voy a responder esto de manera breve con otra historia. Hay una historia muy famosa del Vedanta que dice que hay una persona que está caminando y encuentra una serpiente, ¿sí? Y se espanta, se congela, tiene mucho miedo porque es una serpiente, hasta que otra persona simplemente enciende una luz y le muestra que es una cuerda. Okay, so this is the analogy, and the idea is that what we call the world, what we call reality, or if you want the ego, is the same thing, but in different ways, is like the snake. Okay, it is an appearance. While
consciousness, pure consciousness, which is our true self, is like the rope. Okay? Okay. Ricardo, you can translate, I will continue. Ya. Keche dice que, bueno, al igual que la serpiente, el ego aparenta ser de una forma, ¿no? Como que el ego es una apariencia de algo, sin embargo, lo que existe es la cuerda o la conciencia. Yeah. Once you see the rope, you can no more mistake it for a snake. Claro. Entonces, cuando tú ves la cuerda, ya no puedes volver a ver la serpiente. If you turn off the light, it may appear again like snake, but you will not be afraid. Claro, si tú apagas la luz, te vas a dar cuenta que va a volver a aparentar ser una serpiente, pero tú no vas a tener miedo. You know already, you know it for what it is. In Vedanta, we say it is the same like that with knowledge of the self. When you know the self, there is no more fear. There's it is over. It may appear again as an appearance, but it is no more going to affect. Claro, el Vedanta dice que es lo mismo. Entonces, cuando tú entiendes qué es la conciencia, ya no te vuelves a confundir, ya no te vuelves a confundir con la apariencia. Podría aparecer, podría aparentar en algunas ocasiones, pero tú sabes que tú no eres eso. Entiendo, muchas Ok. gracias. Thank you. Thank you, Alexander. Thank you. Very Thank you good. again, Kachi. I think we are done for today. So thank you very Very much, good. Kachi. Thank you very much, everyone. I have to run. I'm sorry. I'm a little bit with my time. But it was wonderful to see all of you, and I will see you again next time. Okay?